La historia de Daniel nos recuerda que los milagros existen no solo en lo físico, sino en la fuerza que Dios pone en nuestro corazón. Cuando crees, cuando confías y no te rindes, lo imposible se vuelve posible. Bienvenidos. A continuación escucharás el testimonio de Daniel, quien nos enseña que con fe los milagros son posibles. Comencemos. El sol se alzaba sobre la ciudad, tiñendo de oro las calles humildes del barrio donde vivía Daniel, un lugar cerca de la Ciudad de México. El aire olía a pan recién hecho y a esperanza. Desde muy temprano, el sonido de un balón rebotando en el pavimento anunciaba que él ya estaba despierto. Cada mañana, antes de ir al trabajo en el taller de su padre, Daniel salía a correr y a entrenar. Mientras el resto del vecindario apenas despertaba, él ya soñaba con estadios llenos, con su nombre coreado por miles de personas y, sobre todo, con poder ayudar a su familia. Su padre, don Ernesto, lo observaba desde la puerta del taller, con un café en la mano y una sonrisa en el rostro cansado. «¡Corre, hijo, que los sueños se alcanzan paso a paso!», le gritaba con orgullo. Daniel le respondía levantando el pulgar. Amaba a su padre. A pesar de las dificultades económicas, don Ernesto nunca se quejaba. Tenía un pequeño taller mecánico casi sin herramientas modernas, pero con una fe que lo sostenía. En la pared colgaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con una inscripción que decía: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aquel letrero era más que una decoración, era el lema de la familia. Cada día, antes de abrir el taller, don Ernesto hacía una breve oración. «Señor, bendice este trabajo y que cada tornillo apretado sea para gloria tuya». Daniel había crecido escuchando esas palabras. Su madre, doña Rosa, también era una mujer de oración. Siempre repetía: «Dios nunca llega tarde, hijo. A veces solo está probando nuestra fe». Y Daniel creía. No era perfecto, pero su fe era sencilla y limpia, como la de un niño. Antes de cada partido se persignaba, miraba al cielo y decía: «Señor, dame fuerza para correr y humildad para ganar». Su talento era evidente. En los torneos del barrio era el capitán, el goleador y el ejemplo de disciplina. Varias personas le decían que tenía futuro, que solo necesitaba una oportunidad. Y Daniel lo sabía. Si Dios le había dado ese don, debía aprovecharlo para ayudar a sus padres, que habían trabajado toda la vida para darle lo mejor. Una tarde de domingo, después de ganar un partido importante, abrazó a su madre con euforia y le dijo: «Mamá, un visor del club va a venir la próxima semana. Si me eligen, podré ayudarles a ustedes. Nuestro taller podrá crecer». Ella lo abrazó con ternura y le dijo: «Si eso es lo que Dios quiere, así será. Pero nunca olvides, hijo, que los milagros comienzan cuando el corazón confía». Daniel asintió con emoción. No imaginaba que esas palabras serían una profecía, que su fe sería puesta a prueba de una forma que jamás podría haber previsto. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Daniel oró una vez más antes de dormir. «Señor, si estás conmigo, nada me faltará. Guíame por el camino correcto. Si caigo, levántame. Si me canso, dame fuerza». No sabía que al día siguiente su vida daría un giro drástico, pero Dios sí lo sabía. Y aunque el dolor parecía inminente, también lo era el milagro que lo esperaría después. En ese pequeño cuarto, iluminado por una luz tenue,
Un joven soñador cerró los ojos con esperanza, sin imaginar que estaba a punto de vivir la prueba más dura y el milagro más grande de su vida. Porque a veces Dios permite que los sueños se detengan, solo para enseñarnos a caminar con Él antes de correr tras lo que queremos. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por nubes oscuras. Era una tarde de julio y el viento soplaba con la fuerza de una tormenta que se acercaba sin piedad. Daniel salía de su entrenamiento con una sonrisa. A pesar del cansancio, su corazón rebosaba de ilusión. El visor del club había quedado impresionado con su juego. Tal vez esta sea la oportunidad que tanto esperé, pensó mientras subía a su motocicleta. La lluvia comenzaba a caer en finas gotas que golpeaban el casco. El sonido del motor, mezclado con el trueno lejano, parecía marcar el ritmo de su esperanza. Daniel miró al cielo y murmuró: «Gracias, Dios. Tú sabes cuánto he luchado. Solo te pido que sigas conmigo». A lo lejos, las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado. Las calles estaban resbalosas, pero él confiaba en que pronto estaría en casa, con su madre esperándolo con café caliente y su padre ajustando algún motor en el taller. De pronto, un fuerte rayo iluminó en la carretera. En el instante siguiente, un automóvil salió de una curva demasiado rápido. Daniel apenas tuvo tiempo de frenar. Un estruendo, el chirrido de llantas, un impacto seco. Y después, silencio. El mundo se volvió oscuridad. Cuando abrió los ojos, apenas podía respirar. Su cuerpo estaba inmóvil. Sentía el sabor metálico de la sangre en la boca y un dolor insoportable en la espalda. La lluvia seguía cayendo, empapando todo, como si el cielo llorara junto con él. «Dios, ayúdame», alcanzó a decir antes de perder el conocimiento. Horas después, despertó en una camilla del hospital. Las luces blancas le lastimaban la vista y un zumbido persistente llenaba sus oídos. Intentó incorporarse, pero algo estaba mal. No sentía las piernas. ¿Qué pasa conmigo?», preguntó con voz débil. Una enfermera lo miró con compasión y salió a buscar al médico. Minutos después, un hombre de bata blanca se acercó y con rostro serio dijo lo que Daniel jamás pensó escuchar: «Tienes una lesión grave en la médula espinal. Lamentablemente, no volverás a caminar». Las palabras se clavaron como cuchillos. Todo se detuvo. Los sueños, los entrenamientos, el fútbol. Su vida entera se derrumbó en un solo instante. «No, eso no puede ser. Yo estaba bien. Yo confié en Dios», murmuró con lágrimas en los ojos. Pero el médico solo bajó la mirada. Horas más tarde, sus padres llegaron al hospital. Al verlo, su madre corrió hacia él, abrazándolo entre sollozos. «Hijo, gracias a Dios ya estás vivo», dijo ella con voz temblorosa. Daniel, con los ojos nublados, le respondió: «¿Vivo, mamá? No puedo mover las piernas. ¿Mi vida se acabó?». Don Ernesto intentó ser fuerte, pero las lágrimas lo traicionaron. Tomó la mano de su hijo y le dijo: «Hijo, Dios tiene un propósito. No lo entendemos ahora, pero Él sabe lo que hace». Daniel apartó la mirada. En su interior, una tormenta de enojo y confusión rugía con fuerza. ¿Propósito? ¿Qué propósito podía haber en perderlo todo? Pasaron los días. Daniel fue sometido a estudios, terapias y medicamentos.
Cada vez que intentaba mover las piernas, la frustración lo ahogaba. En una de esas noches de hospital, solo en la habitación, miró al techo y habló con voz quebrada. ¿Dónde estás, Dios? Yo creí en ti. Antes de cada partido oraba, confiaba, te agradecías. ¿Por qué me abandonaste? El silencio fue su única respuesta. Mientras tanto, don Ernesto hacía lo imposible por cubrir los gastos médicos. Vendió herramientas, piezas del taller, incluso la vieja camioneta que usaba para trabajar. Cada peso era un sacrificio. Pero aún en medio del cansancio, todas las noches se arrodillaba en casa y oraba. Señor, no me quejo. Solo te pido que le devuelvas la esperanza a mi hijo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Doña Rosa, por su parte, pasaba los días cuidando de Daniel, orando a escondidas junto a su cama. Dios mío, no me importa si no vuelve a caminar, solo que no pierda su fe. Pero Daniel no quería oír hablar de fe. Ya basta, mamá. Dios no existe. Si existieran, no estaría así, gritó una noche lleno de rabia. Su madre lo miró con ternura y solo respondió: Hijo, aunque tú no creas en Él ahora, Él sigue creyendo en ti. Daniel guardó silencio. Aquella frase se quedó dando vueltas en su mente, aunque no lo admitiera. Días después, una enfermera creyente se acercó a él mientras le cambiaba las vendas. Joven, ¿puedo decirle algo? Si quiere, respondió con indiferencia. No sé qué plan tiene Dios para usted, pero lo que es seguro es que no lo ha dejado solo. A veces cuando la vida nos derriba, es porque Dios quiere enseñarnos a depender más de Él. Daniel la miró sin palabras. En el fondo algo se encendió débilmente dentro de él. Una chispa, una pequeña voz interior que decía: no todo está perdido. Pero el dolor, la confusión y el miedo aún pesaban demasiado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana del hospital, lloró en silencio. No sabía qué sería de su vida. No sabía si alguna vez volvería a caminar. Lo único que sabía es que por primera vez en mucho tiempo necesitaba a Dios más que nunca, aunque aún no lo comprendiera. Y en medio de esa oscuridad, el cielo guardaba un secreto. El milagro ya estaba en camino. El amanecer se filtraba por la ventana del hospital, pero para Daniel todo seguía oscuro. Llevaba 3 semanas postrado en esa cama blanca, mirando el techo como si fuera una cárcel invisible. Las enfermeras entraban y salían. Los médicos hablaban con palabras frías y él solo escuchaba el mismo eco una y otra vez. Nunca volverás a caminar. Aquel diagnóstico se había convertido en una condena que pesaba más que cualquier dolor físico. Cada intento de mover las piernas era una punzada de frustración y rabia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me quitaste lo único que amaba?, murmuraba entre dientes, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no quería que su madre orara junto a él, ni escuchar los mensajes de esperanza que le dejaban los vecinos. Se encerraba en el silencio, como si apartarse del mundo fuera la única forma de no sentir tanto dolor. Doña Rosa, su madre, seguía a su lado día y noche. Su rostro mostraba el cansancio, pero sus ojos aún brillaban con fe. Cada mañana, antes de que Daniel despertara, se arrodillaba junto a su cama, tomaba su mano y decía en voz baja: Señor, aunque mi hijo no crea, yo creo por los dos. Dale fuerzas y no permitas que el enemigo apague su esperanza. A veces Daniel fingía dormir para no escucharla.
Le dolía verla rezar, no porque dudara de su amor, sino porque sentía que esas oraciones eran inútiles. «Mamá, deja de perder el tiempo», le dijo una tarde. «Si Dios existiera, no estaría así. ¿Dónde estaba cuando me estrellé? ¿Dónde estaba cuando me dijeron que mi vida se había terminado?». Su madre no contestó. Se limitó a acariciarle el cabello y susurrar: «Estaba ahí, hijo. Te sostuvo cuando el coche giró. Te dio vida cuando podías haber muerto. Pero lo entenderás cuando tu corazón sane». Daniel giró la cara, conteniendo las lágrimas. No quería aceptarlo. La rabia era su escudo. Mientras tanto, don Ernesto intentaba sostener el taller, pero los días se hacían eternos. Los clientes habían dejado de llegar y las deudas se acumulaban. A veces se sentaba frente a los fierros oxidados con la cabeza entre las manos y murmuraba: «Señor, ¿por qué tanta prueba?». Sin embargo, no se rendía. Cada noche cerraba el taller y caminaba hasta la pequeña iglesia del barrio. Allí, solo frente al altar, hablaba con Dios en silencio. «No te pido riquezas ni fama, solo te pido que mi hijo vuelva a creer. Si no puede caminar, al menos devuélvele la fe». El padre del templo, un anciano de mirada bondadosa, lo escuchaba orar cada noche. Un día se acercó y le dijo: «Don Ernesto, Dios escucha incluso el llanto que no se pronuncia. A veces el milagro no comienza en las piernas, sino en el corazón». Esas palabras se grabaron en su mente como una chispa de esperanza. Mientras tanto, Daniel era dado de alta. Ya en casa, la habitación donde antes colgaban sus trofeos y medallas se convirtió en su nuevo encierro. El balón que solía ser su mayor alegría ahora yacía arrumbado en una esquina cubierto de polvo. Las primeras semanas fueron duras. Daniel no quería salir ni hablar con nadie. Su padre intentaba animarlo con bromas, su madre con oraciones, pero nada parecía surtir efecto. «Dios me quitó todo», repetía con voz amarga. «No quiero saber nada de él». Una tarde, mientras su madre preparaba la cena, Daniel escuchó a través de la ventana las risas de los niños jugando fútbol en la calle. Esa melodía, antes tan alegre, se le clavó como un puñal. Cerró los ojos y se tapó los oídos. No soportaba recordar lo que había perdido. Entonces gritó con furia: «Si de verdad existes, Dios, devuélveme mis piernas. Haz algo, demuéstrame que estás ahí». El eco de su voz se perdió en el silencio. Nada ocurrió. Solo el sonido del viento entrando por la ventana y la mirada triste de su madre desde la puerta. Ella se acercó despacio y dijo: «A veces Dios guarda silencio porque está trabajando en nosotros. No te rindas, hijo. No todo está perdido». Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Ya no tengo fe, mamá. Ya no creo». Doña Rosa le tomó la mano y la apretó con fuerza. «No importa. Dios sigue creyendo en ti aunque tú no creas en Él. Y yo seguiré orando hasta que vuelvas a sentirlo». Esa noche, mientras todos dormían, Daniel permaneció despierto. Miró hacia el techo y recordó las palabras de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de maldecir, guardó silencio. Dentro de su pecho, una voz muy suave, casi un suspiro, le decía: «No he terminado contigo». Pensó que era su imaginación, pero el corazón le latía fuerte.
Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo como si una presencia invisible lo acompañara. Se estremeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde el accidente, Daniel no lloró de rabia sino de necesidad. Si estás ahí, Dios, no me dejes solo. Y aunque no hubo respuesta audible, una paz extraña lo envolvió. No sabía que ese pequeño acto de rendición, esa débil plegaria, sería el primer paso de su camino de regreso a la fe. Dios había comenzado a tocar su corazón. Y aunque Daniel aún no lo sabía, el milagro ya estaba en marcha. El cielo se había cubierto de nubes negras. Afuera soplaba un viento frío que hacía crujir las ventanas de la pequeña casa. Daniel no podía dormir. Algo en su interior se agitaba, una mezcla de inquietud y miedo. Eran casi las 11 de la noche. Su madre ya dormía, agotada después de otra jornada de oración y trabajo. Su padre había regresado tarde del taller, con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de preocupaciones. El negocio seguía mal, los clientes no llegaban y las cuentas se acumulaban. Daniel, recostado en su cama, observaba el techo. En la penumbra, las sombras parecían moverse con vida propia. Llevaba horas pensando en esa voz suave que había sentido días atrás, esa que le había dicho, «No he terminado contigo». Desde entonces, algo dentro de él había cambiado, aunque no entendía qué. ¿Será que Dios realmente me está escuchando?, susurró. Por primera vez en meses no había enojo en su tono, solo una pregunta sincera, nacida del cansancio y del deseo de encontrar paz. Entonces escuchó un sonido. Su padre, en la sala, hablaba en voz baja. Daniel se incorporó un poco, tomó las muletas y avanzó con dificultad por el pasillo. Desde la puerta entreabierta, vio a su padre de rodillas frente a una pequeña cruz de madera. La luz de una vela iluminaba su rostro cansado. «Señor», decía don Ernesto, «yo ya no puedo más. No tengo dinero, no tengo fuerzas. Pero tú sí, tú puedes hacer lo que nosotros no. No te pido riquezas, solo que mi hijo recupere la esperanza. Si es tu voluntad, dale también la oportunidad de volver a caminar, pero sobre todo, no nos dejes solos». Daniel se quedó inmóvil. Ver a su padre, el hombre fuerte, el que nunca lloraba, quebrarse así frente a Dios lo conmovió profundamente. Sentía un nudo en la garganta. Aquella imagen valía más que 1000 sermones. Sin pensarlo, avanzó unos pasos y se dejó caer junto a él. Su padre, sorprendido, lo miró. Daniel bajó la cabeza. «Papá, quiero orar contigo». Don Ernesto no dijo nada, solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, padre e hijo, lado a lado, se arrodillaron ante la cruz. El silencio fue total, roto solo por el chisporroteo de la vela. «Dios», dijo Daniel con voz temblorosa, «no sé si todavía me escuchas. Durante mucho tiempo pensé que me habías olvidado. Me llené de rabia, de tristeza y te cerré la puerta, pero ahora veo a mis padres luchar, orar, creer, y yo no puedo seguir dudando. Si tú realmente me salvaste aquella noche del accidente, si me diste otra oportunidad de vivir, enséñame
¿Qué quieres de mí? No quiero seguir peleando contigo. Solo ayúdame a creer de nuevo. Una lágrima rodó por su mejilla. Su padre puso una mano sobre su hombro y oró también. Padre amado, escucha a mi hijo. Hazlo sentir tu presencia. No permitas que la oscuridad apague su fe. Si es tu plan que vuelva a caminar, que sea para gloria tuya. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo y la vela parpadeó, casi apagándose, pero en lugar de asustarse, Daniel sintió algo diferente, una calidez inexplicable, como si una corriente de luz descendiera sobre él. Cerró los ojos y en su mente vio una imagen. Estaba de pie en un campo verde, con el sol brillando sobre su rostro. No sentía dolor, no había tristeza, solo paz. Frente a él, una figura luminosa extendía una mano. No podía ver su rostro, pero en su corazón supo quién era. Camina. Esa palabra resonó dentro de él con una fuerza que lo hizo temblar. Abrió los ojos sobresaltado. La vela seguía encendida, su padre seguía orando, pero su corazón latía con una intensidad desconocida. Sin entender por qué, sintió el impulso de mover las piernas. Lo intentó. Primero un leve esfuerzo, luego otro. Su pie derecho respondió. Apenas un movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para hacerlo llorar. Su padre, al notarlo, se quedó sin aliento. «¿Qué pasa, hijo? Lo sentí, pude moverlo», exclamó con una mezcla de asombro y miedo. Don Ernesto miró incrédulo, pero el milagro continuó. Daniel intentó otra vez y ahora su pierna izquierda también respondió. Pequeños movimientos, torpes, temblorosos, pero reales. Su padre rompió en llanto abrazándolo con fuerza. «Gloria a Dios, gloria a ti, Señor», gritaba entre lágrimas. Doña Rosa, despertada por el alboroto, corrió hacia la sala. Al verlo, se llevó las manos al rostro. «Daniel, hijo, estás moviendo las piernas». Los tres se abrazaron, llorando sin poder hablar. En ese instante, la vela, que casi se apagaba, volvió a brillar con fuerza. Daniel, entre sollozos, levantó la mirada hacia la cruz y dijo: «Gracias, Señor, no lo merezco, pero tú nunca me dejaste». El viento seguía soplando afuera, pero dentro de aquella humilde casa había una paz imposible de describir. No fue solo un movimiento físico, fue una resurrección espiritual. Daniel no volvió a ser el mismo desde esa noche. La fe había regresado, y con ella el comienzo del verdadero milagro. El sol amaneció más brillante que nunca. Por primera vez en meses, Daniel no despertó con miedo, sino con esperanza. La noche anterior seguía repitiéndose en su mente como un sueño imposible. Había sentido el calor en sus piernas, los músculos responder, la energía correr por su cuerpo. Era algo que ningún médico podría explicar, pero él lo sabía. Había sido Dios. Doña Rosa entró a su habitación con una sonrisa y una taza de café. Su rostro irradiaba una alegría que hacía tiempo no mostraba. «Buenos días, mi campeón», dijo, acariciando su frente. «¿Cómo amaneciste?» Daniel la miró, con los ojos aún húmedos. «Con miedo, mamá. Miedo de que haya sido solo un sueño». Ella sonrió con ternura. «Cuando Dios hace algo, hijo, no es un sueño, es una promesa cumplida». Daniel asintió despacio. Miró sus piernas aún inmóviles sobre la cama.
Dudó por un momento, pero su corazón lo impulsó a intentarlo. Puso las manos a los costados, respiró profundo y empujó. Esta vez sus pies respondieron con más fuerza. Se movían, los dedos temblaban, las rodillas también, pero estaban vivos. Su madre lloró de emoción, tapándose la boca para contener un grito. ¡Gloria a Dios, Daniel! ¡Está cumpliendo su palabra! En ese momento, su padre entró apresuradamente, atraído por los sollozos. Al ver lo que ocurría, cayó de rodillas y levantó las manos al cielo. «Gracias, Señor. Gracias por escucharme». Daniel lloró también, pero no de tristeza. Por primera vez, esas lágrimas sabían a fe, a liberación. Los días siguientes fueron una mezcla de oración, esfuerzo y milagros cotidianos. Cada mañana su madre colocaba una vela encendida frente a una imagen del Sagrado Corazón y decía: «Señor, así como encendiste esta llama, mantén viva la esperanza en mi hijo». Daniel hacía sus ejercicios diarios con determinación. A veces el dolor era intenso, pero ya no lo veía como castigo. «Si tú me diste una segunda oportunidad, Señor, haz que cada paso sea para glorificarte». Oraba en silencio. El doctor Ramírez, que lo había tratado desde el accidente, no podía creer lo que veía. «Esto es imposible», dijo, moviendo la cabeza mientras observaba las radiografías. «No hay explicación médica para esta recuperación». «Tal vez no la haya, doctor», respondió Daniel con una sonrisa. «Pero Dios no necesita explicaciones». El médico guardó silencio, conmovido. No era creyente, pero había algo en la mirada de aquel joven que lo hizo dudar de su escepticismo. Una tarde, Daniel decidió hacer algo que no hacía desde antes del accidente: salir al jardín. El sol acariciaba su rostro y el olor a tierra húmeda lo llenó de vida. Con ayuda de su padre, se levantó lentamente, apoyándose en las muletas. Dio un paso, luego otro. Cada movimiento era una oración silenciosa, un acto de agradecimiento. «Uno más, hijo, tú puedes», decía su padre conteniendo la emoción. Daniel dio un tercer paso. Las piernas le temblaban, pero lo logró. Se quedó quieto, respirando agitado, y luego soltó una carcajada. «Caminé, papá, caminé». Su padre lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo, caminaste, pero no solo con tus piernas, caminaste con tu fe». Doña Rosa desde la ventana los observaba con lágrimas en los ojos. Sabía que ese momento era la recompensa de tantas noches de oración, de tanto confiar en medio de la oscuridad. A medida que pasaban las semanas, la noticia del muchacho que volvió a caminar gracias a Dios comenzó a correr por el pueblo. Los vecinos llegaban a visitarlo, algunos por curiosidad, otros buscando esperanza para sus propias pruebas. Daniel los recibía con humildad. «Yo no soy especial», decía siempre. «Solo soy prueba de que cuando uno deja de pelear con Dios y se entrega a Él, las montañas se mueven». Una mujer le llevó a su hijo en silla de ruedas esperando un milagro. Daniel se acercó, tomó su mano y le dijo: «Ora con fe. No pidas por lo que crees que es imposible. Solo dile a Dios que haga su voluntad. Y créeme, su voluntad siempre es perfecta». El niño sonrió y su madre lloró en silencio. Daniel entendió entonces que su milagro no era solo para él, era una semilla que Dios quería que plantara en los demás. Mientras tanto, don Ernesto también experimentó su propio milagro. Una empresa grande de la región se enteró de la historia y decidió contratarlo para reparar su maquinaria. De pronto el taller comenzó a recibir trabajo
Los clientes regresaron y las deudas empezaron a desaparecer. Esa noche, mientras cenaban juntos, don Ernesto levantó su vaso y dijo: «Hace unos meses le pedí a Dios que ayudara a mi hijo y, sin saberlo, también me estaba ayudando a mí». Daniel sonrió. «Papá, tú me enseñaste que la fe no se trata de entender a Dios, sino de confiar en Él aún cuando no entendemos nada». Doña Rosa asintió, con una sonrisa llena de gratitud. Dios no se olvida de quienes confían en Él, hijos, y esta casa es prueba de eso. Los tres se tomaron de las manos y oraron juntos. «Gracias, Señor, porque cuando todo parecía perdido, tú estabas trabajando en silencio». Afuera, las estrellas brillaban con fuerza. Daniel se levantó despacio, apoyándose en una sola muleta, y caminó hasta la puerta. Miró al cielo, respiró profundo y susurró: «Gracias por devolverme la vida, pero, sobre todo, por devolverme la fe». Y esa noche, bajo el manto de un cielo lleno de luz, Daniel entendió que el verdadero milagro no había sido volver a caminar, sino haber aprendido a confiar plenamente en Dios. El aire de la mañana olía a pan recién hecho y a esperanza. En el pequeño pueblo, todos hablaban del milagro de Daniel, el joven que, tras un accidente devastador, había vuelto a caminar gracias al poder de Dios. Pero mientras los demás celebraban, dentro de su hogar, una nueva preocupación comenzaba a oscurecer el corazón de don Ernesto. Los médicos habían dicho que Daniel debía continuar con terapias especializadas y un tratamiento costoso para fortalecer los músculos. Cada sesión costaba más de lo que el taller producía en una semana. Al principio, don Ernesto trató de ocultar la situación, trabajando de sol a sol, reparando motores viejos, bicicletas oxidadas, cualquier cosa que pudiera darle unos pesos más. Pero por más que lo intentaba, el dinero simplemente no alcanzaba. Una tarde, mientras Daniel hacía sus ejercicios apoyado en las muletas, notó la expresión cansada de su padre. Su rostro, antes firme y sereno, estaba marcado por la preocupación. «Papá, ¿pasa algo?», preguntó con suavidad. Don Ernesto intentó sonreír, pero sus ojos lo delataron. «Nada, hijo, solo estoy un poco cansado». Daniel lo miró fijamente. Había aprendido a leer el alma de su padre y sabía que cuando decía «solo estoy cansado», en realidad quería decir «no sé qué hacer». «Papá, es por el dinero del tratamiento, ¿verdad?». El silencio fue la respuesta. Don Ernesto bajó la cabeza y suspiró. «Sí, hijo. Hice cuentas y no podré pagar las próximas terapias. He intentado de todo. Le pedí un préstamo al banco, pero no me lo aprobaron. Los pedidos en el taller bajaron otra vez. No quiero que te preocupes, pero no sé cómo voy a hacer». Daniel escuchó sin interrumpirlo. Luego dejó las muletas a un lado. Se arrodilló junto a él y le tomó las manos. «Papá, ¿recuerdas cuando yo no podía mover las piernas?». «Claro que sí», dijo don Ernesto con voz quebrada. «Nunca voy a olvidar esos días. Y también recordarás que los médicos dijeron que era imposible que volviera a caminar. Pero Dios demostró que nada es imposible para él». El padre levantó la mirada sorprendido. Daniel hablaba con una seguridad que emanaba paz. «Papá, el mismo Dios que me devolvió las fuerzas no nos va a dejar solos ahora. Si Él pudo sanar mi cuerpo, también puede levantar nuestro taller, nuestras finanzas, nuestra esperanza». Don Ernesto apretó los labios, intentando contener las lágrimas. «Hijo, es que estoy cansado de luchar. A veces siento que ya no puedo más». Yo también me sentí así, papá. Cuando estaba en la cama sin poder moverme, pensé que mi vida se había terminado.
pero tú y mamá oraron por mí cuando yo ya no tenía fe. Ahora es mi turno de orar por ti. Daniel se levantó lentamente apoyándose en la mesa. Tomó una Biblia que su madre tenía abierta sobre el altar familiar. «Mira lo que dice aquí», dijo señalando el versículo. «Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Mateo 17:20. Don Ernesto lo observó en silencio. Sus ojos humedecieron. ¿De verdad crees que Dios puede ayudarnos también con esto? Daniel asintió. No lo creo, papá. Lo sé, pero él no actúa con ansiedad ni desesperación. Actúa cuando ve un corazón dispuesto a confiar. Se hizo un silencio profundo. Entonces Daniel se arrodilló frente al pequeño altar de madera y comenzó a orar. Su voz era firme, llena de gratitud. Señor, tú nos diste la fuerza para superar el dolor. Nos diste esperanza cuando todo parecía perdido. Hoy venimos a ti de nuevo, no para pedir riquezas, sino para pedir fe. Enséñanos a confiar en tu provisión, incluso cuando no vemos el camino. Abre las puertas, Señor, donde no hay ninguna. Multiplica lo poco que tenemos, como multiplicaste los panes y los peces. Amén. Su padre lo observó con el corazón conmovido. No recordaba la última vez que había sentido tanta paz. Al día siguiente, don Ernesto fue al taller con una energía diferente. Ya no sentía esa angustia aplastante. En lugar de mirar las deudas, comenzó a agradecer por lo poco que tenía. Mientras ordenaba las herramientas, un hombre que nunca había visto antes se acercó. «¿Usted es don Ernesto, el del taller?», preguntó. «Sí, señor, a sus órdenes. Me hablaron de su trabajo. Necesito reparar un motor agrícola y varios más. Si me cumple bien, le enviaré más pedidos». Don Ernesto casi no podía creerlo. El encargo era grande, lo suficiente para cubrir las terapias de Daniel y aún más. «Claro, señor, lo haré con gusto». Cuando el hombre se fue, don Ernesto levantó los ojos al cielo y sonrió. «Gracias, Señor. No dejaste que mi fe se opalara». Esa tarde, cuando llegó a casa, Daniel lo esperaba en el jardín. «¿Cómo fue el día, papá?». Don Ernesto lo abrazó con fuerza. «Hijo, Dios escuchó tu oración. Tenemos trabajo y con eso pagaremos todo». Daniel cerró los ojos con una sonrisa llena de agradecimiento. «¿Ves, papá? No era tu taller el que necesitaba ser arreglado. Era tu fe». Los dos se quedaron mirando el cielo, iluminado por el atardecer. El aire olía a promesa, a esperanza renovada. Esa noche, al orar juntos en familia, doña Rosa dijo con lágrimas en los ojos: «El milagro no fue solo que Daniel volviera a caminar, fue que todos aprendimos a caminar en fe». Y así, en ese humilde hogar, Dios volvió a mostrar que cuando se confía plenamente en Él, no hay imposibles, ni montañas demasiado grandes para mover. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el aroma a tierra mojada. Era un nuevo día, pero en la casa de los Martínez se sentía diferente. Ya no había ansiedad ni temor, sino una paz que envolvía cada rincón. Desde que Dios había respondido sus oraciones y el taller había recibido aquel gran encargo, la esperanza volvió a florecer como nunca antes. Don Ernesto se levantó antes del alba, encendió una vela frente al pequeño altar donde descansaba una cruz de madera y murmuró una oración sencilla pero sincera. «Gracias, Señor, porque donde antes veía imposibles, ahora solo veo tu fidelidad. Este taller es tuyo, mi vida es tuya. Haz de mis manos un instrumento para bendecir a otros». Con esas palabras, salió rumbo al taller. Aún era de madrugada y el sol apenas asomaba sobre los cerros. Pero don Ernesto caminaba con paso firme,
con la convicción de un hombre que ha visto la mano de Dios actuar. El viejo portón chirrió al abrirse. Aquel lugar que meses atrás parecía un rincón olvidado, ahora estaba lleno de movimiento. Había herramientas nuevas, motores alineados y, lo más importante, vida. Dios había soplado sobre el taller y todo volvió a florecer. Daniel llegó poco después, apoyado en una sola muleta. Aunque aún necesitaba terapia, su mejora era sorprendente. Cada día caminaba más firme, más seguro. «Papá, el doctor dijo que pronto podré dejar la muleta», dijo sonriendo. «Gloria a Dios», respondió don Ernesto con alegría. «Él empezó el milagro y lo terminará». Juntos comenzaron la jornada. Entre risas, oración y esfuerzo, reparaban motores y arreglaban bicicletas. Pero lo que realmente se reparaba en ese lugar eran los corazones. Con el paso de las semanas, los vecinos empezaron a notar el cambio. No solo porque el taller prosperaba, sino porque algo diferente se respiraba allí. Los clientes entraban con problemas y salían con paz. Don Ernesto ya no solo ofrecía servicios mecánicos, ofrecía palabras de aliento. «No se rinda, compadre», le decía a un cliente que había perdido su empleo. «Yo también pasé por momentos oscuros, pero cuando le entregué mis cargas a Dios, todo cambió. Él siempre llega a tiempo». A veces, mientras trabajaba, ponía música cristiana y los vecinos se acercaban, curiosos, atraídos por el ambiente de esperanza que se respiraba. Algunos le pedían oración, otros solo escuchaban en silencio. Poco a poco, aquel humilde taller se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Daniel volvió a caminar, pero su verdadero milagro no fueron solo sus piernas, fue recuperar la fe. Su familia también fue transformada. Su padre encontró esperanza, su madre encontró consuelo, y juntos descubrieron que cuando confías en Dios, ninguna dificultad es demasiado grande. Hoy, su taller prospera, no solo reparando motores, sino tocando corazones. Cada cliente que entra se va con más que un servicio, se va con esperanza.